Navegando por el rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Muy bien, pues vamos a arrancar la jornada, de esta jornada radiofónica de cada sábado por la mañana. Y vamos a arrancar con un tema súper interesante, porque vamos a hablar de, en fin, yo creo que todos los canarios estamos hablando ahora acerca del fenómeno migratorio, de cómo, en fin, de todo el tema multicultural realmente que estamos viviendo, con todo, vamos, toda la cantidad de culturas que vienen, cómo convivimos, etcétera, etcétera. Bueno, el Instituto Elías Ichazágua, que está en Los Cristianos, aquí en el sur de Tenerife, pues lleva un proyecto multicultural súper interesante, ¿no? Ese encuentro multicultural en las aulas del sur de Tenerife. Y habíamos contactado con José Ramón Mejías, que es el director del instituto, para hablar de la diversidad multicultural. ¿Cómo lo hacen? Porque muchas veces, ¿verdad?, nos preguntamos cómo se puede convivir en las aulas con tantas culturas, cómo hacen, cómo se lo montan. Sería interesante, ¿verdad? Bueno, pues para todo eso tenemos a José Ramón, al que le damos la bienvenida. Buenos días, José Manuel. José Ramón. Hola Javier, buenos días, y a todos los oyentes de Rompeolas. Buenos días, buenos días. Digo que mucha gente, por ejemplo, que ahora yo creo que es un tema que todos lo hablamos, ¿no? Vemos cantidad de gente de diferentes culturas y la gente que está alejado del mundo educativo, por ejemplo, podrá pensar, ¿y cómo hacen? ¿Cómo se lo montan? ¿Cómo hacen para que se integren el alumnado? ¿Cómo lo montan toda la historia? Y estamos hablando contigo porque llevan ustedes un buen proyecto en el IES Ichazágua, que creo que... ¿cuántos alumnos tiene el instituto? Sí, tenemos 730 alumnos y de los cuales el 46% procede de otra nacionalidad, de 4 continentes. Y mi madre, párate un segundo porque hay que empezar reflexionando. Es decir, de 770, el 46%, casi el 50%, no pertenece, es de otra cultura, digamos. Sí, exactamente, de otra nacionalidad. Sí. Y bueno, es algo común al sur de las Islas Canarias, gente que viene buscando pues oportunidades de trabajo por el sector turístico y bueno, al final se configura los centros educativos como un crisol de cultura y que hay que dar respuesta, ¿no? Y fomentar pues la tolerancia y la convivencia positiva para que no se produzcan pues actitudes de odio o de racismo, ¿no? Vale. Esto de dar respuesta está muy interesante. A ver, ¿cómo se plantean ustedes una vez que vamos a ver, una vez que tienen esa realidad, ¿verdad? Tienen esa realidad. ¿Por dónde empezamos, no? O sea, ¿cómo logran ustedes organizar esos planes de trabajo? Pues para integrar, para hacer que todo eso funcione. Sí, pues mira, llevamos trabajando ya muchos años, que es una carrera de fondo, y se trabaja de diferentes proyectos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto, digamos, estrella sería el proyecto de interculturalidad, que está dentro del plan del proyecto educativo de centro, y lo que pretende es visibilizar pues todas las costumbres, las religiones, y que los chavales pues sean protagonistas y puedan enseñar a los demás pues todas esas costumbres, ¿no? Y bueno, al final lo que se ve es que en la diversidad pues está lo positivo, el conocer pues amigos de todas partes del mundo y cómo se vive en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, celebramos el Diwali hindú y el Año Nuevo chino, o la fiesta del Cordero musulmán, o la Navidad católica, ¿no? Y bueno, pues visibilizando pues todas las costumbres. Y tenemos talleres interculturales que lo hacemos una semana al año, donde los chavales hacen pues caligrafía china o bueno, pues todo tipo de talleres gastronómicos también, de Hungría, de muchos países. Y luego también celebramos los días nacionales, los días importantes, ¿no? Como San Patri en Irlanda, o la Chandeleur en Francia, o los días nacionales, ¿no? Sobre todo los 4 países que nosotros tenemos muy representados porque tenemos 4 programas bilingües, en inglés, alemán, francés y italiano. Entonces pues también le damos cabida a los días nacionales de esos países, ¿no? Mira, esa respuesta que le están dando, digamos, tiene una posición vertical en el sentido de que más paternalista que la está al que viene, o es totalmente horizontal en el sentido de que cada alumnado, o sea, que todos estamos a la misma altura, tanto el alumnado canario de aquí y como el que representa al resto, están en igualdad y cada uno explica su propia vivencia, su propia historia.
Sí, sí, por supuesto, totalmente horizontal, y lo que pretendemos es que pues todo el que llegue pueda acogerlo. Tenemos un programa acogida que cuando algún chaval viene del extranjero e incluso pues no sabe el idioma, pues le buscamos a un compañero que hable el mismo idioma o que sea el mismo país, que le acompañe durante las primeras semanas para integrarlo. También tenemos el programa de apoyo idiomático para enseñarle español a los extranjeros. Y luego al final los chavales lo viven todo, como tú dices, de forma horizontal, o sea que al final ellos están en una época de la adolescencia que lo que quieren es pues establecer pues, relaciones entre ellos, jugar y al final da igual de dónde procedas o dónde hayas nacido, sino que bueno, al final son todos chicos que quieren aprender y que quieren pasarlo bien, y logras con tantas actuaciones, ¿no? Al final logra un clima de convivencia positivo, que al final somos todos iguales, ¿no? Diferentes, pero igualdad de derechos. Fíjate, José, cómo realmente, o sea, son ellos los que nos enseñan a nosotros, ¿no? Sí, Tan sí. sencillo como eso, o sea, que da la impresión de que o somos los mayores los que ponemos los límites, ¿no? Sí. Y luego resulta que lo que tú estás comentando, que después en el día a día no existe esa frontera entre ellos y se relacionan, ¿no? Sí, sí. Y además que participan y les gusta involucrarse. Tenemos un proyecto también muy bonito, que es de la consejería, y participamos todos los años, que es enseñar África una mirada en positivo, porque trata de quitar todos los estereotipos y los prejuicios que tenemos del continente que está tan cerca y a la vez tan lejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, le lleva una coordinadora y hay un comité de alumnado y hacen entrevistas de radio y, bueno, diferentes actividades, y los chavales se implican y les encanta y se sienten protagonistas y les gusta enseñar pues también su cultura a los demás, ¿no? Y los demás pues también de verlo y aprender de ellos. Claro, yo me imagino que por ejemplo, ¿qué opinión sacan ustedes en fin, de esas respuestas que hay por parte del profesorado, del resto del profesorado, y sobre todo, lo más importante, qué recogen del alumnado? ¿Qué resumen podrías hacerme? Bueno, pues profesorado la verdad es que se implica bastante, y los profesores nuevos que vienen al centro y ven cómo trabajamos, la verdad es que les parece curioso, ¿no? Porque sí que es verdad que de fuera parece complicado, ¿no? Que tanta nacionalidad y cultura pues puedan convivir en un sitio relativamente pequeño, ¿no? 800, casi 800 alumnos. Pero se sacan cosas muy positivas. Los chavales al final te dan más de lo que tú das, ¿no? Y cuando los veas a ellos pues disfrutar, y lo mismo, hay un grupo de amigos, y dentro del grupo de amigos cada uno puede ser de un país o de un continente diferente, pues entonces ves que algo estás haciendo bien, ¿no? Que es posible que todos convivamos en paz y en armonía. Claro. Bueno, también trabajamos no solamente la igualdad a nivel de la raza, la etnia o la cultura, sino también trabajamos en igualdad entre hombres y mujeres, y la igualdad según la orientación sexual, o sea que trabajamos desde muchos ámbitos, ¿no? Para que no se produzcan esas conductas de odio y que todos convivamos en paz, ¿no? Independientemente de lo que uno sea o de dónde venga. Ya. Y por ejemplo, a la hora y los padres, por ejemplo, porque estamos hablando, por ejemplo, de ese resumen, ¿verdad? De tanto del alumnado como del resto del profesorado. Y los padres, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo les gusta, cómo ven la historia? Sí, el feedback que tenemos de los padres, y también a través del AMPA, que colabora mucho, pues es positiva. Ellos están muy contentos con la labor que se hace en el centro, incluso pues participan, ¿no? Sobre todo cuando celebramos el Día de Canarias, que también pues fomentamos nuestra cultura, pues suelen participar muchos padres, pero también cuando hacemos los talleres interculturales, pues también participan ellos en talleres de danza o gastronómicos, y bueno, acompañan también al alumnado en ese aspecto. ¿Tú crees que es importante que este tipo de cosas ahora mismo, por ejemplo, yo creo que he hecho mucho de menos o sea, en los propios medios de comunicación, que estamos llenos, que llegan muchísimos bulos, en fin, tú sabes toda la historia, ¿no? El dar a conocer este tipo estas auténticas realidades que se vive y se trabajan en el aula, ¿no? Pues para demostrar de que el funcionamiento es perfecto y la relación es posible totalmente, ¿no?
Sí, sí, es importante en la sociedad que vivimos actualmente y luego, pues bueno, también que de vez en cuando pues vemos aquellas actitudes no extremistas, pues es súper importante pues visibilizar las buenas prácticas y dar a conocer, ¿no? Lo que se hace en los centros y aprender de los chavales. Ujú. En esto de, por ejemplo, que me interesa muchísimo, lo de antes comentabas del proyecto de enseñar África. Cómo lo hacen? ¿Hablan de África en general? ¿De partes de África? ¿Cómo lo hacen? Sí, pues tenemos un proyecto de la consejería que tiene una serie de actividades propuestas. Principalmente nosotros de África tenemos alumnado de Marruecos y de Senegal. Y entonces pues hay un comité con una coordinadora que se reúnen y a veces hacen programas de radio, hacen entrevistas y cuando hay algún día nacional o algún día importante que celebrar, pues también hacen una serie de actividades y murales y luego todas esas actividades que desarrollan se exponen en Casa África en el encuentro que hay anual donde se juntan pues los coordinadores y los chavales de todas las islas, ¿no? que participan en el proyecto y es un encuentro muy bonito. Ya. Que suele ser en mayo, suele ser, en Gran Canaria. En Gran Canaria. Y, por ejemplo, en la propia relación, por ejemplo, ¿qué te digo yo? En la relación, en lo que pueden ser, ¿qué te digo yo? En los recreos, en la propia relación diaria, hay una auténtica convivencia entre las culturas, no hay como especie, como te diría yo, de encuentro de marroquíes con marroquíes, de senegaleses Sí, con no. senegaleses, o ahí están mezclados todos. O sea, a la No, hora que ellos no. estén, me refiero a la hora que ellos estén libremente, digamos, caminando o relacionándose. Sí, sí, no se producen guetos, allí están todos relacionados. De todas formas, por ejemplo, en los recreos, pues también trabajamos mucho lo que es la diversidad de actividades, porque, por ejemplo, tenemos una ludoteca donde los chavales pueden jugar al ajedrez o a juegos de mesa, cartas. Luego también tenemos el proyecto de dinamización de recreo, donde hay talleres, torneos deportivos. También tenemos un aula de calistenia, un parque, con un proyecto. Tenemos la biblioteca abierta. Y luego también el huerto escolar, que los chavales van a hacer actividades. O sea que tenemos mucha diversidad de actividades para que los chavales pues puedan hacer, practicar según sus intereses diferentes actividades y conviven entre ellos y lo hacen todos juntos, independientemente de donde sean, ¿no? Claro, mira, y cuando hay una empatía, cuando, por ejemplo, claro, ustedes están no están tan lejos de donde del mar, donde llegan las pateras, donde llegan las auténticas realidades de pibes jóvenes, de todo eso, lo viven de otra manera. ¿Eso se llega a normalizar o hay una sensibilidad especial en todo eso? La gente, los chicos lo ven de otra manera, digamos, porque lo tienen cerca. Sí, bueno, realmente en el centro no contamos con alumnado MENA en estos momentos, pero bueno, sí que es cierto que durante todo el curso tenemos matrícula abierta y van viniendo alumnados de muchos países que se trasladan a Tenerife y lo acogen perfectamente, lo acogen muy bien y están acostumbrados a ello, o sea que no les resulta nada en particular especial. Imaginemos, por ejemplo, que cómo es la respuesta, por ejemplo, imagínate que ya son, que son chicos que bueno, que se acercan ahí, ¿cómo llegan a integrarlos? Me refiero a que académicamente. ¿Qué tienen en cuenta? A lo mejor hay un problema idiomático, ¿no? ¿Cómo llegan a introducirlos dentro, digamos, de la comunicación educativa? ¿Cómo empiezan a subir esa escalera? Sí, bueno, cuando llegan al país y no saben el idioma, entran a un programa que se llama Apoyo Idiomático, donde tenemos 4 docentes del Departamento de Lengua que tienen formación especializada para español para extranjeros y salen en determinadas horas, salen a aprender el idioma, ¿no? Y luego aparte también, pues cuando no pueden seguir una clase, pues se le adapta el material, incluso muchos docentes pues lo traducen o se lo dan en otro idioma. Si fuese, por ejemplo, su idioma fuese inglés, francés, alemán o italiano, pues se le introduce en los programas bilingües para que algunas materias que se imparten en ese idioma pues la puedan continuar sin problema. Y sí que es verdad que pues tardan un tiempo, ¿no? Y depende de la procedencia del alumnado. Un alumno italiano en un año controla el idioma perfectamente. A lo mejor un alumno chino pues le cuesta 2 o 3 años.
pero bueno, siempre los docentes tienen actividades de refuerzo y planes de recuperación para que los chavales sigan adelante, ¿no? Y al final terminan saliendo. A la hora de, yo me imagino, por ejemplo, tener alumnados chinos, claro, que mezclan todo, ¿no? Y al final se globaliza todo. Quiero decirte que al final hay una adaptación por parte de ellos a nuestra manera de ser y de caminar, digamos, sin ningún problema, o cómo es el asunto, ¿no? O les extraña, por ejemplo, cosas nuestras. Sí, bueno, el alumnado chino sí que es verdad que es la primera nacionalidad más numerosa que tenemos en el centro, después de la española. Son 113 alumnos y alumnas chinas. Y la verdad es que se integran con facilidad, pero sí que es cierto que les cuesta más adquirir el idioma, les cuesta a lo mejor más relacionarse con los demás, se suelen relacionar más entre ellos, y por su cultura, por su forma de vida, ¿no? de entender la vida, pero bueno, muchos ya son de segunda o tercera generación, ya han nacido aquí y se integran como uno más, ¿no? ¿Hay un plan, digamos, un plan desde la consejería o a la hora de establecer este tipo de trabajo, de planificaciones, o cada instituto, digamos, es autónomo en ese sentido y luego se ponen en contacto con las experiencias de cada uno? Sí, bueno, que cada centro tiene su autonomía y tiene su proyecto educativo de centro para elaborar sus propios proyectos. Lo que hace la consejería es impulsar otros proyectos de innovación donde se pueden participar los centros que quieran, y luego también tienen una red pues, para fomentar todos esos valores, ¿no? A nivel transversal, no solamente enseñar materias, sino pues a nivel transversal, pues sostenibilidad, igualdad, pues salud, cooperación. Y bueno, y nosotros participamos en todas las redes, y luego los chavales, según sus inquietudes, pues participan en unos comités o en otros y participan de las actividades, se implican. Pues nada, me parece muy bien entonces, José Ramón. Yo sí, cuando había visto la historia en la prensa, me parecía interesante dar a conocer todas estas cosas que son positivas y que de alguna manera pues ayudan a reequilibrar y pensar que sobre todo también valorar todo el trabajo que están haciendo ustedes con todos ellos, y que en el fondo pues lo único que intentamos es que el barco, digamos, pues camine y vaya en buena dirección, ¿no? Sí, todos juntos, ese es el propósito. Pues nada, muchísimas gracias, José Ramón, y estamos en contacto para cualquier otra cosa, ya sabes dónde estamos, ¿vale? Por supuesto, muchas gracias, buen día. Bueno, gracias, buen día, adiós, chao. Bueno, pues nada, nos vamos con The Communard.